la Biblia. Entonces ya vimos que la autoridad descansa sobre la Biblia y vamos a ir desglosando estos puntos. Su mensaje es evangélico, evangelístico, es dependiente del Espíritu, presenta de una forma contextual apropiada y también que contribuye a la misión de la iglesia. Entonces nosotros nos quedamos que la autoridad descansa sobre la escritura de dos características fundamentales, que es exegética y canónicamente. Entonces las dos son muy importantes. Nosotros nos quedamos en exégesis y vimos la contraparte de lo que era la exégesis, que es exégesis, ¿verdad? Que una se separa totalmente de la otra. Vimos alguna definición, me pedían que pusiéramos eh, estas slides para que ustedes tuvieran más noción de lo que estábamos hablando o contemplando. Y ahí tienen la definición de exégesis y exégesis. Ya como ya sabemos, la exégesis es el proceso de interpretar un texto específicamente religioso. Bueno, ahí dice religioso, pero usted ya podrá entender que estamos hablando acerca de la Biblia, literario, con el objetivo de comprender su significado original y la intención del autor con el texto de la Biblia. La exégesis implica un enfoque objetivo y sistemático, que es todo lo contrario la exégesis, ¿verdad? Ya lo, ya lo vimos nosotros, es hacerle a un texto, ponerle una interpretación propia o pensamientos propios a nuestro criterio, y no haciendo ninguna investigación de eso. Vimos versículos y mal interpretados. Nosotros tenemos, de entre toda la Biblia, tenemos versículos, libro por libro, de que con el tiempo se han malinterpretado estos versículos. Entonces, nosotros dimos al menos dos o tres ejemplos, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas, quiere decir todas las cosas, casa, carro, esposa, deseos, mascotas, riquezas. ¿Cuántas cosas no hemos puesto ahí como una mala interpretación de una interpretación exegética? Entonces, hay veces que hacemos esa interpretación, muchas veces con el ánimo de decirle a los jóvenes o a las personas que busquen el reino de Dios y que las demás cosas se les tendrán añadidas. Pero realmente, vamos a ver solo este ejemplo. Ya lo vimos, pero vamos a tomarlo en cuenta otra vez. No os afainéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan estas cosas. ¿Qué buscan los gentiles? ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿De qué cosas volvemos ahí? ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, nuestro contexto nos está diciendo ya qué cosas serán añadidas. ¿Qué cosas serán añadidas? ¿Qué comeremos o qué vestiremos y qué beberemos? Esas cosas serán añadidas. Cuando nosotros ponemos la intención de interpretación por nuestras experiencias, por lo que nosotros realmente deseamos o queremos, se pierde el sentido original. Entonces, Dios tiene cuidado de nosotros. Mirar las aves de los campos, no siembran, ni cosechan, ni Dios las alimenta. Mirar los lirios del campo, ni aun Salomón con tanta belleza, con tanta riqueza se vivió de esa belleza. Entonces, ya podemos mirar versículos y así estamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, podemos tener ese tiempo de buscar versículos que hemos mal interpretado y que ahora podemos nosotros tener una mejor interpretación con la exégesis, que ya diremos más adelante, poco a poco, cuáles son los demás puntos a seguir. Tenemos también todo lo puedo en Cristo, que ya la vimos. Creo que ya vimos también Mateo 18. Ya vimos también por aquí, porque todo lo que hace, donde estén dos o tres congregados, en mi nombre, ahí estaré yo, que es, a veces queremos dar ánimo a la iglesia y, bueno, hacemos de una mala interpretación de eso.
Gracias. También tenemos, ahora sí, que la exégesis tiene varios principios que nos ayudan a la buena interpretación. Nosotros mencionamos también la vez pasada o dimos la apertura al principio gramatical y eso es de lo que hoy nos centraremos en el principio gramatical. Debo de decir realmente que muchos de nosotros este principio no lo aplicamos porque a veces se nos hace muy aburrido, se nos hace también un poco confuso. Y aunque nosotros ya usamos estos principios en la vida diaria, cotidiana, la Biblia los tiene. Los hombres escribieron de forma que tuvieron que usar la gramática. Entonces, vamos a ver. Entonces, tenemos dos principios gramaticales. Uno es descriptivo y otro es normativo. Dentro de lo descriptivo está la morfología, la sintaxis, fonología, fonética, semántica y etimología. Yo espero que me pueda dar a entender. Si usted no entiende esto, con la práctica de de estos principios vamos a ir mejorando cada vez más y cada vez más y cada vez más. La idea es que con todos los libros que ahora tenemos de ayudas, ¿sabe qué pasa? Que nosotros como ya tenemos todos esos libros que nos ayudan a hacer una interpretación, olvidamos este principio. Pero ¿qué pasa cuando no hemos leído esos libros? Nada más los leímos para hacer una predicación y no los leímos para todo el tiempo, constantemente. Cuando nos preguntan algo, vamos a necesitar este principio gramatical para poder contestar a esas preguntas. Bien, vamos ahí. Yo añadí de otras diapositivas o de otras clases, añadí a esta para que usted pueda mirar. Yo sé que usted está anotando, pero también lo hicimos de forma que usted pueda, todo lo que yo digo va a estar transcrito ya en las diapositivas para que usted tenga más chance de si se le escapa algo, no se preocupe, usted lo va a encontrar transcrito así tal cual lo voy a estar diciendo. ¿Qué es la morfología? Déjeme ver tantito la cámara. Ok. En lingüística, la morfología es el estudio de la estructura interna de las palabras. Se centra en cómo se forman, se centra en cómo se forman las palabras a partir de unidades más pequeñas. ¿Cómo son las unidades más pequeñas? Son letras llamadas morfemas, que son las unidades mínimas, pero que tienen un buen significado. Algunos conceptos son importantes, los veremos a continuación. Algunos conceptos importantes de morfema en la lingüística son morfemas, unidades mínimas con significado que pueden ser libres, palabras independientes como casa o tiene un ligado o un adfijo como una S. Entonces, si usted tiene casas, tiene un adfijo y tiene ahora casas, ¿verdad? También tenemos, mire, ahora yo le voy a decir algo ahorita que se me viene a la mente. Nosotros tenemos las obras de la carne, las obras de la carne. Tenemos las obras de la carne y tenemos el fruto del espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Una S, un morfema tan pequeño como una S, cambia la diferencia. Aunque hay 9 secciones del fruto del espíritu, no narra que el fruto del espíritu sean los frutos del espíritu como las obras de la carne. Las habla de un plural. En el fruto del espíritu no tenemos los frutos, no tenemos ese plural. Entonces es importante, una S es importante, es muy importante. Hay palabras que son derivaciones. Una derivación procede de formar
de nuevas palabras añadiendo un prefijo antes de la palabra. Un prefijo en la raíz, como infeliz se saca a partir de la palabra feliz y cambia demasiado su significado. Usted va a cambiar demasiado el significado con un prefijo. Eso es lo que hace, es lo que va a pasar. Como Cristo, si usted pone un prefijo antes de Cristo y pone anti, entonces usted cambia totalmente la palabra anticristo de Cristo. Esa es una palabra con un prefijo. Hay palabras que son una composición, proceso de formación de nuevas palabras, combinando dos o más palabras ya existentes, como sacapuntas. La palabra sacapuntas es una palabra compuesta que está en forma de, al unir, sacar, que es un verbo, y puntas, que es un sustantivo. Hay también palabras de flexiones, y que es el proceso de modificación de una palabra para expresar, deme un segundo, información gramatical como es el género, el número, el tiempo. Ahí usted puede mirar los ejemplos. Niño, niños, niñas, niñas. Ya estamos, aparte de que la estamos haciendo en plural, también estamos viendo hombres y mujeres, ¿verdad? Ahora vamos a esto, más ejemplos de lo que es la morfología. Normalmente la exégesis examina este principio. Palabras simples, ya lo vimos, casa o sol, que son palabras simples y que de ahí se derivan otras palabras, casita o soleado. Palabras compuestas, una vez más, en vez de sacapuntas, ahora vimos paraguas, que junta es paraguas. Morfemas flexivos, niños, el S indica un plural. Morfemas derivados, zapatito y el hito. ¿Qué hace el hito? Hacer que esta palabra sea un diminutivo. Indica un diminutivo. El principio gramatical, la Biblia, al ser escrita por hombres, usaron reglas y estructuras del lenguaje. Normalmente la exégesis comienza a examinar un pasaje definiendo las palabras, todas esas palabras que lo componen. Las definiciones son básicamente para entender su pasaje en el contexto que hoy es. Es importante que las palabras se definan de acuerdo a la intención original y no al uso moderno como ahora las conocemos. Es importante hacer eso para seguir su exactitud. Eso es lo que estamos tratando de hacer cuando tenemos estas palabras y esto de la morfología. ¿Ok? Podemos usar traducciones confiables o diccionarios, comentarios en griego y en hebreo, que es normalmente lo que se hace. Cuando usted siga estudiando durante este instituto y cuando usted quiera hacer más acerca de lo que es la predicación, acerca de lo que es la exposición, la enseñanza, estoy seguro que le va a dar el interés por empezar a conocer otro idioma en el idioma original de las escrituras y le va a ser de gran ayuda. También tenemos un morfema, es la unidad mínima de significado de una palabra. Vamos a poner ejemplos bíblicos. Por ejemplo, la palabra justificados tiene varios morfemas. Tiene su raíz y de ahí empieza a tener varios morfemas. Justificado sería, justi es la raíz de justo. Fic, justific, es un sufijo que indica la acción de hacer. Ado es también un sufijo que indica el pasado participial y ese también es un sufijo que indica el plural. Entonces, ya puede usted ver eso. Vamos a hacer aquí tenemos otros ejemplos de eso. Renovados.
Usted léalo ahí en su pantalla y se va a dar cuenta. Renovado. Renov es la raíz. Ado es el sufijo. Y ese también es un sufijo que hace un plural. Bendecidos tiene su raíz, tiene un sufijo y otro sufijo que es ese. Ido también es un sufijo. Ujú. Adorar tiene su raíz. Ador, ar, es una desinencia. Cielos. Cielo es la raíz, os es un sufijo y así las palabras. Vamos a ver otros ejemplos para que tengamos más claridad de esto. Estamos siguiendo de ejemplos cada vez más básicos para poder entender los ejemplos de morfemas en la Biblia. Creer, la raíz cree, indica la idea de creer. La desinencia, indica la forma verbal. Salvador, esta es la palabra de que nos interesa. La raíz es salva, indica la acción de salvar. El sufijo dor indica el agente que la realiza. ¿Quién es el agente que realiza esto? Es Cristo. Misericordioso, la raíz, y esta es muy simple o muy sencilla, ¿verdad? La raíz misericordiosa indica la idea de misericordia. El sufijo oso indica el adjetivo que expresa la cualidad. Dios es misericordioso, es una de sus cualidades. Consagrar, la raíz es consag, indica la acción de consagrar, y la desinenciar indica la forma verbal en la que se está haciendo. Hasta ahí tenemos ejemplos de morfemas. ¿Ok? Ahora también tenemos en el principio gramatical tenemos la sintaxis, la estructura de las oraciones. Eso todos lo hacemos al hablar. Yo creo que, eh, siendo honestos, muy pocos nos detenemos a mirar lo que es una sintaxis o cómo se construyen las oraciones. Bien, la sintaxis es la parte de la gramática que estudia la organización de las palabras y cómo se componen las frases y las oraciones. En otras palabras, determina un significado o función. Crea diferentes tipos de oraciones y funciones de forma, no alcanzo a ver ahí, sistemática. Ejemplos como la sintaxis organiza las palabras. Vamos a empezar por estos ejemplos y ya vamos a ir avanzando y usted va a ir descubriendo y ya va a haber más ejemplos bíblicos que se le van a facilitar al momento de hacerlo. Sujeto, la niña, que es un sustantivo, el predicado, el perro ladró, es un verbo. Complemento directo, Juan vio la película, complemento indirecto, le di el libro a María. Tenemos también un adjetivo, la casa es grande. Un adverbio, él corre rápido. Una proposición, el gato está sobre la mesa. Una oración, los niños juegan en el parque. Y un sintagma, el niño y juega en el parque. Esa es la conjugación de las palabras. Y ahora vamos a lo siguiente. Mire, otra vez, vamos con el verbo. Verbo juega a la pelota. El verbo jugar indica una acción. Un sustantivo, la casa es grande. El sustantivo es casa. Nombra algo que es tangible. El adjetivo, el libro es interesante. El adjetivo interesante describe la característica del sustantivo del libro. Un adverbio, corrí rápidamente hacia la meta. El adverbio rápidamente modifica el verbo que es correr, indicado cómo se realiza una acción. Presuposición. Me gusta leer en la biblioteca. La preposición en la biblioteca o es realizar la acción de donde nos gusta. ¿Dónde nos gusta leer? En la biblioteca. También tenemos esta parte.
ya llegamos a los ejemplos bíblicos. Y este ejemplo, hermanos, es muy común o muy usado en, justamente en esto que estamos viendo, en la sintaxis. Mateo 16:16, responde Simeón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La frase tú eres el Hijo del Dios viviente se puede desglosar de la siguiente manera. Tú es un pronombre personal de segunda persona singular que se refiere a Jesús. Eres, verbo ser, que presenta el indicativo que indica una cualidad de estado de Jesús. El artículo definido masculino que precede al sustantivo hijo, sustantivo, que se refiere a la relación de Jesús con Dios. Del es una preposición de que significa propiedad o proveniente o propiedad, ahí está, de, contraria déjenme mover esto. Okay. Contraria en el artículo el. Dios es el sustantivo que se refiere a la divinidad. Viviente es el adjetivo que describe a Dios como vivo o que está con vida. Lo vamos a hacer de una manera más sencilla para que usted pueda ir identificando de una forma más sencilla este proceso. Pronombre tú, verbo eres, sustantivo hijo y también el sustantivo es Dios. Artículo definido el, preposición de y adjetivo viviente. Ese es. Ejemplos de oraciones. Ahora vamos con oraciones más largas para que podamos ilustrar el uso de cada categoría gramatical, ya sea el verbo, el sustantivo, el adjetivo, adverbio o la proposición. En esta oración vamos a encontrar el verbo. Dios creó los cielos y la tierra. Creó, ese es el verbo que indica la acción que Dios hizo. Lo hizo de forma literal. Encontremos el sustantivo en esta oración. Y Dios bendijo la tierra. Dios es el sustantivo que se refiere a una persona y tierra es el sustantivo que se refiere a un lugar. Dios bendijo la tierra. Ahí tenemos nosotros las citas bíblicas que nos están ayudando a identificar dónde están estos textos. Usted va a tener tiempo para poder ir constantemente a buscarlas. Bien, adjetivo. Vamos a encontrar el adjetivo en esta oración. Y Dios vio que todo era bueno. Génesis 1:31. Bueno es un adjetivo que describe la calidad de todo lo que es creado por Dios. Ahora vamos a ver esta, que es la oración. En esta oración vamos a encontrar el adverbio. Y Dios bendijo entonces a Noé y a sus hijos. Génesis 9:1. Entonces es un adverbio que indica el tiempo en que Dios bendijo a Noé. Eso es lo que hacemos, es lo que vamos a hacer. Esto es una fonología y fonética. Ya casi estamos entrando al break, ¿eh? Ambas se encargan de estudiar el sonido. Entonces tenemos por un lado, que es la fonología y la fonética. Mire, la fonología estudia los sonidos mentales. Antes de que nosotros podamos hablar, nosotros estamos pensando qué palabras vamos a usar y cómo esas palabras están sonando en nuestras cabezas. Cómo están sonando en nuestras cabezas. Eso es lo que hace. Entonces, hace un significado que es una semántica que ya lo veremos, ya lo veremos más adelante. Una lengua,
es lo mental, ideas abstractas o también virtuales. Mientras que la fonética estudia los sonidos del habla, el sonido cuando pronunciamos, entre paréntesis pusimos fono ahí, que es el habla, la producción de sonidos, la audición y el sonido que ya se convirtió en materia, esa transición que nosotros hacemos para que suene. La forma que articulamos y la forma que lo realizamos hace un sonido, una fonética. El tono de nuestra voz es una fonética que está haciendo esa palabra. Bien. La fonología permite distinguir entre el significado de las palabras cuando cambia un fonema por otro. Entonces nosotros podemos distinguir cuando cambia un fonema por otro dentro de nuestra cabeza antes de decir pato y nosotros lo distinguimos de gato, aunque tiene un fonema. Un fonema es esa letra, ah, esa letra que se pone antes de las demás. Pato, gato. Beso, yeso. Peso, queso. Pata, lo distinguimos de bata. Entonces, esas palabras que nosotros formamos dentro de nuestra cabeza es la fonología. También tenemos fonética, viene de fono, que nos permite producir el sonido. Hay un sonido que es acústico, usamos nosotros las ondas sonoras y eso hace que se pueda escuchar lo que pensamos. Ahora también lo hacemos auditivo, con la cavidad auditiva, eh, con el tímpano, el pabellón, todo tiene que ver con nuestro cuerpo, especialmente nuestras orejas. Y la articulación, donde nosotros usamos los pulmones, el diafragma, la nariz, la laringe, la tráquea, los dientes, obviamente la lengua, y eso es lo que hacemos. Nosotros tenemos la salida de aire para decir P, palabras o letras como explosivas. P, B, ¿verdad? Nosotros hacemos eso. En la música, los que cantan saben de fonética, tienen que pronunciar muy bien las palabras y hacer esos movimientos para que la articulación de cada una de las letras o de lo que están cantando se oiga de manera clara y precisa. Se hace ya sea con los dientes, la lengua, el paladar, el diafragma tiene mucho que ver al momento de cantar, que también es una fonética. Yo sé que se está preguntando a mí, ¿para qué me sirve eso? Bueno, al momento de predicar, al momento de exponer, no le va a pasar como a mí, usted va a ir mejorando, va a ser mejor y no le van a pasar estas circunstancias que pasamos. Cada día que las practique le van a ayudar. Ok, sonidos. Los fonemas, tenemos 24 fonemas, ya que algunas comparten el mismo sonido, como la B, la C, la K y la Q. Tenemos también 5 vocales ahí, 19 consonantes, aunque tenemos 17 grafemas, que son estas, cada una de las letras del abecedario, y también tenemos 5 dígrafos, que son che, doble L, gu, Q y ar, ¿verdad? Ya casi estas no están, yo investigaba y anteriormente creo que estos 5 dígrafos formaban parte del abecedario, ahora ya no. No tuve tanta información como para ponerlos juntos, pero ahora están totalmente por separados. Y de fono, o el sonido que hacemos al hablar, tenemos una infinidad de sonidos. Es realmente una infinidad de sonidos porque todo es hacia vez del tono de nuestra voz, el timbre de nuestra voz. También tiene mucho que ver de dónde somos. Ya sabe usted, como que algunos hablamos cantaditos, otros hablamos hacia arriba, otros hablamos hacia abajo. Los que somos supongamos, de la Ciudad de México, hablamos un poquito cantadito, carnal. Hacemos ese sonido.
Entonces, todo tiene que ver con eso. Y hay una cantidad grandísima de fono, de lo que sale de nuestra boca. Tiene mucho que ver con eso. Entonces, por otro lado, también tenemos eh, fonemas y sonidos. Eh, ya habíamos dicho que algunas se comparten, ¿verdad? Como el fonema, algunas letras se comparten. No podemos pronunciar los grafemas en la escritura realmente así. Mire, mire la pantalla y usted se va a dar cuenta. Kilo, si lo mencionamos como se escribe, kilo. Pero cama, en el fonema usamos ca, cama. No podemos decir sama, ¿no? Tenemos que usar la palabra, la letra K para decir cama. Igual que queso, no podemos decir queso, tenemos que decir queso. Para usar también en vaquita, usamos la K y usamos la B, ¿verdad? En vez de usar la V, usamos la B labial, vaquita. En barco, pues decimos barco normal. Santo, decimos de la misma manera como se escribe santo, pero para decir César, usamos la S en vez de usar la C. Entonces, ese sonido que sale es diferente al grafema de cómo se escribe. Guerra, no decimos guerra, se pronuncia guerra y al momento de que sale de nuestros labios, tenemos que decir guerra. Gata, también hacemos perdón, también hacemos, ahí no cambia nada. Como jarrita, se dice igual de la misma forma. Virgen, se dice virgen. Su sonido es diferente a la forma que lo escribimos. Todo esto tiene mucho que ayudarnos y mucho que ver. Eh, no sé si ya estamos listos para irnos al receso, Pastor Valentín. Amén, pastor, yo creo que ya nos pasamos unos minutos, pero sí, ya estamos listos. Ok, entonces, ¿cuántos minutos nos va a dar? 5 minutos, regresamos a las, ¿qué hora son? 9:10. Ok, listo. ¿Qué pasó con este micrófono? Y el en vivo, no podemos ponerlo. ¿Ah? Ok, ¿me escuchan ahora? Tenemos fonemas del sonido, de la forma en que se escucha y de la forma en que se escribe. México. ¿Ve qué letra usamos nosotros para hacer el sonido? Estamos haciendo eso, México, en vez de decir México. Muchas personas lo hacen de esa forma, pero no es la correcta. Jimena, hace mucho tiempo, hermanos, Jimena, créame, se escribía con X. Ahora ya son las dos viables, pero antes se hacía con X y el sonido salía con una J. Aquí teníamos nosotros algo mal. Si mira mi puntero, si lo ve, xilófono está escrito con X, pero su pronunciación es con S, etcétera. Tenemos tres tipos de fonemas: fonemas lineales, fonemas y segmentos de la lengua. Perdón. Clasificación de fonemas y segmentales. Hay vocales. Mire las vocales. Usted trate de hacerlo. Yo sé que usted tiene su micrófono apagado, pero diga las vocales y se va a dar cuenta de que A, E, I, O, U, no hay un obstáculo en la salida de aire para decirlas. Son independientes. ¿Qué significa que son independientes? No necesitan
de otro fonema para ser pronunciadas. La A no necesita de otra letra para ser pronunciada y menos la U. Son independientes y son sonoras. Todas ellas, si, cuando usted las dice A, E, I, O, si lleva sus dedos hacia la garganta, usted se dará cuenta que hacen vibrar las cuerdas vocales. Por otro lado, tenemos también las consonantes. Ellas son trabadas. Si hay un obstáculo en la salida de aire, como para decir P. P tiene un obstáculo de salida de aire o es una palabra, una letra explosiva, igual que la B. Son también dependientes, se necesita de las vocales para ser pronunciadas. Es necesario, para poder decir P, necesitamos de una vocal. Usted haga el ejercicio. Para decir B, necesitamos de una vocal. Ellas no pueden ser independientes. Algunas son sonoras, hacen vibrar las cuerdas vocales y algunas son sordas, no hacen vibrar las cuerdas vocales. Su sonido no tiene vibración alguna. Entonces, eso es parte de eso. Ahora vamos a la semántica. Casi vamos a ir terminando, ¿verdad? Eh, la parte de la semántica. Aquí está. Estoy batallando un poquito con mi escritorio. Significado de una unidad lingüística. La semántica de esa palabra se presenta a discusión. De esto vamos a encontrar demasiado en la Biblia y es importante que nosotros podamos distinguirlas. Mm, ¿Por qué no puede pasarla? Ahí está. Semántica, el significado de las palabras. Es el estudio del significado de las palabras y cómo se relacionan entre sí y con el mundo real. Es decir, mire, voy a poner, dentro de esto voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos un mundo de información, la cual decoraremos con algunos ejemplos. Yo ya estoy usando una semántica o quiero que encuentre la semántica aquí, que aquí tengo un mundo de información. Realmente no es un mundo de información, el mundo es gigantesco, sino que es una palabra que se está usando que usted tiene que buscar ese significado dentro de su contexto. Y el decoraremos con ejemplos es que pondremos ejemplos. Un ejemplo de cómo se aplica la semántica lingüística es estudiar el significado denotativo y el significado connotativo de una palabra o de un enunciado. Para ello siempre será relevante el contexto. Usted tiene que mirar todo el contexto. Ya habíamos hablado de eso antes un poquito. Entonces, recuerde estas dos palabras, denotativo y connotativo. Por ejemplo, el denotativo. Vea el contexto. Si un médico le dice a su paciente, su corazón se encuentra en perfecto estado, la palabra corazón está siendo utilizada con el significado denotativo, es decir, el significado básico, el significado que se encuentra eh, en el diccionario, que usualmente está en el diccionario. En cambio, un connotativo, si una persona dice, tengo el corazón roto, está usando un significado connotativo de la palabra. Es decir, el significado de cada hablante le otorga a una palabra en un determinado contexto y que puede ser, estas también las tiene que recordar. Adquirir un sentido figurado, puede adquirir un sentido figurado o metafórico. Ahora vea su pantalla y las 4 palabras que están en blanco, usted las tiene que recordar sí o sí. Le voy a dar un momento para que las lea. Trate de leerlas, eso nos va a ayudar a que usted las recuerde. Denotativo, connotativo, figurado y metafórico. El connotativo es estas dos palabras. ¿Ok?
Considerar cómo el contexto en el que se utiliza una palabra puede dar un significado. En ambos casos, el contexto en el que aparece la palabra corazón es fundamental para comprender su significado. Por eso, para la semántica lingüística, el lenguaje tiene una naturaleza plural, porque el significado está determinado por el objetivo, por por lo subjetivo y por la conmovisión del hablante, y por las intenciones y por las circunstancias en las que se está produciendo ese mensaje, ¿verdad? Entre otras cosas, pero si usted ya miró el contexto de cada uno, en un contexto está hablando un doctor y el corazón está haciendo de forma normal, como es el corazón, que es la parte de nuestro cuerpo que bombea la sangre, ¿no? Es un órgano de nuestro cuerpo. Y por otro lado, vimos el corazón roto, que está hablando una persona que está desilusionada, algo amorosamente le pasó. Ahí está. Tenemos ejemplos. Mire, después de nadar, cambia la toalla todos los días. La toalla es un objeto tangible, es un significado denotativo. ¿Qué tiene que hacer el atleta? Cambiar la toalla después de nadar, cambia la toalla todos los días. Ahora vamos con un significado connotativo. El atleta no tiró la toalla y siguió entrenando para la competencia. Entonces, la toalla tiene un significado denotativo y un significado connotativo. Pone el agua en el refrigerador. El refrigerador, usted ya sabe, es algo tangible, es algo que puede ver, tocar y que sirve para enfriar. Es un significado denotativo. Esta iglesia ahora mismo parece un refrigerador. Esta casa es un refrigerador. Significado, hace mucho frío dentro aquí de la iglesia. La casa está muy fría. Yo estoy usando un significado denotativo diciendo que la iglesia o la casa está muy fría. La oveja no tuvo oportunidad, significado denotativo. Estaba en medio de lobos y se la comieron. Una ovejita se perdió en el bosque, había muchos lobos y se la comieron, la naturaleza de los animales. Serán como ovejas en medio de lobos. Significado connotativo, personas obedientes en medio de una oposición. Las letras rojas. El tercer ejemplo es la imagen apropiada para retratar cómo obedecemos su llamado y llevamos el mensaje de salvación a las almas que son receptivas, dispersas en medio de una multitud de opositores hostiles. ¿Usted se acuerda de eso? Dijo Jesús, serán como ovejas en medio de lobos rapaces. Está usando algo de la semántica y nosotros tenemos que encontrar el significado connotativo y eso nos va a ayudar a hacer una interpretación de el del verdadero significado de lo que Jesús está diciendo. Por otro lado, tenemos al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5. Aquí vemos la explicación semántica. Al que no conoció pecado. ¿A quién se refiere? A Jesús, el Hijo de Dios, quien es considerado sin pecado. Por nosotros hizo pecado. Significa que Dios, por medio de Jesús, quien soportó el castigo por los pecados de la humanidad. No que Jesús, que no significa que Jesús se convirtió pecado literalmente, sino que fue tratado como si fuera un pecador por nosotros, tomando la carga de nuestros pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la consecuencia de la expiación de Cristo. Él, al cargar con nuestros pecados, Jesús nos ofrece la posibilidad de ser declarados justos, nos ofrece la posibilidad, nos ofrece ser declarados justos ante Dios.
Nosotros a través de la fe en Jesús recibimos su justicia y nos convertimos en personas que agradan a Dios. En resumen, la frase destaca que Jesús fue hecho pecado para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios, mostrando la gracia y la bondad de Dios en la reconciliación de la humanidad con Él. Eso es lo que hace la semántica, hace una explicación de eso, ¿no? Jesús no fue hecho pecado literalmente, sino que fue tratado como un pecador. Y también tenemos, por otro lado, otro ejemplo, este está para que lo lea todo. Y que me gustó mucha tarea esta vez, leer leer detenidamente el texto, tratando de encontrar el significado de las palabras, es decir, la semántica. Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, en su contexto, la frase no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es un concepto bíblico, especialmente aquí en Romanos 9:6, que se refiere a que no basta con el linaje físico para ser parte verdadero del pueblo de Israel. El concepto implica que la identidad de un israelita no se limita a la descendencia física, sino que también implica un vínculo espiritual o una elección de Dios. Entonces, usted tiene aquí en las letras naranjas, tiene todo ese contexto. ¿Qué es lo que puede hacer usted con esto? Usted irá a Romanos 9 y empezar a leer. Yo sé que usted puede agarrar un diccionario y le va a ser más sencillo encontrar todas las semánticas de ese. Incluso si usted le pone en Google semántica de Romanos 9, se la va a dar una por una, se la va a desglosar, pero no deje que Google haga su labor. Hágala usted y después ya usted vaya a Google o vaya a un, eh, a un diccionario y eso le va a ayudar mucho para que usted practique, para que usted se fortalezca en eso. De hecho, este ejercicio, hermanos, especialmente en Romanos, suele ser un poco confuso y es un poco complicado de hacerlo, pero es bueno hacerlo de esa forma. Yo sé que hay más pasajes bíblicos donde lo podemos hacer, pero este es especial porque es un poquito más complicado. Entonces, siéntase dichoso de poder empezar por ahí. Entonces, usted vaya descubriendo la semántica para que se dé cuenta que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y usted vaya escribiendo y haciendo esa labor, esa tarea. No es mucho realmente, pero nos va a ayudar bastante. A ver, vamos a seguir aquí. Aquí también pusimos otra de semántica, buscando la semántica, y esta es la respuesta de Jesús. Pero nosotros nos vamos a centrar en lo que dijo el joven. Pero hay dos semánticas aquí. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Lucas 9:57 al 63. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y anuncia el reino. ¿Qué contestó ese joven? Deja primero que vaya y entierre a mi padre. Mire, hay dos cosas importantes aquí. Deme un momento. Debemos entender dos cosas importantes en la conversación y es una semántica. Primero, lo más probable es que el hombre no estuviera pidiendo simplemente ir al funeral de su padre y regresar en unos días después de que lo hayan enterrado. De hecho, es muy posible que su padre aún ni siquiera hubiera muerto. La otra es que los comentaristas también nos sugieren que el hombre podría haber estado planeando a seguir la costumbre de la época. ¿Cuál era la costumbre de la época? Después de un año, los huesos se volvían a enterrar. Y esto tenía mucho que ver con el honrar a los padres. Y normalmente lo hacían los
hijos primogénitos. Esa era una parte de las obligaciones, déjenme me centro aquí, y las tradiciones. El hombre bien pudo haber estado pidiéndole a Jesús que se esperara un año antes de que pudiera seguirlo. Por lo tanto, lo que el hombre realmente estaba diciendo o lo que quería decir es algo así como iré cuando haya hecho algunas otras cosas primero. Entonces no tenía nada que ver realmente de un funeral, nada que ver tal vez con la tradición judía, sino que estaba pidiendo hacer otras cosas primero. Estaba esperando el tiempo que a lo mejor hasta que muriera su papá, que es un tiempo indefinido, pero dentro de ese tiempo voy a hacer otras cosas. Entonces, Jesús le dice también hace una semántica, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahí está otra semántica. Hay que entender realmente lo que Jesús está diciendo con esas palabras. ¿Cuál es el verdadero significado de esas palabras? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Si nos ponemos a tantito ahí a decir, a hablar, a hacerle preguntas al texto, es como, ¿cómo un muerto va a enterrar a otro muerto? Si hay una muerte física, esa persona no puede hacer más, no puede cargar, no puede paliar, no puede hacer nada más. Pero no está hablando de muertos físicamente. Entonces hay que encontrar la semántica que nos va a ayudar a hacer la interpretación que nosotros tenemos que hacer o queremos hacer, ¿verdad? Sigamos. El usus loquendi. Creo que con esto vamos a terminar. Este se refiere al significado que normalmente tiene una palabra en el lenguaje común de una época, en la época que ha sido dada. Mire, no sé aquí. Se debe recordar que en varios casos las palabras tenían más de un significado o uso de una determinada época. Eso significa que el intérprete tendrá que escoger el significado más que el más sentido tenga con el pasaje y el contexto. Es- esto es, esto es el usus loquendi de cada autor. En ocasiones, algunos autores bíblicos usan la palabra con un significado especial y diferente al que existe en su época. Por ejemplo, el usus loquendi tradicional de carne tenemos 5, me parece. Carne animal usada como alimento para el hombre. 2, la carne del cuerpo humano, como una distinción entre la sangre y los huesos. El número 3, el cuerpo humano en su totalidad. Número 4, el conjunto de la humanidad cuando se habla de toda carne. Número 5, el elemento transitorio y es perecedero del ser humano. Pero cuando examinamos el uso de Pablo, el uso que hace Pablo a la carne, observamos que la mayoría de los casos usa el término para referirse a la naturaleza del hombre, a la naturaleza del hombre caído, es decir, a la naturaleza pecaminosa del ser humano. Entonces, tenemos muchos significados, pero Pablo le da un significado de la naturaleza del hombre caído, de este hombre depravado. Muchas veces hace Pablo eso, el hombre carnal. No está hablando de otra cosa, sino de la naturaleza pecaminosa del hombre. En conclusión, qué nosotros queremos hacer con esto? Encontrar esta idea del significado de las palabras, sobre todo cuando estas palabras tienen o adquieren un sentido figurado o metafórico, un sentido denotativo y un sentido connotativo. Esa es la idea que nosotros queremos ahí ponerla. Otra de las herramientas que tenemos es la etimología, el origen y la historia de las palabras, perdón.
Es importante esta. La etimología abre las ventanas al pasado. La historia de las palabras y sus orígenes nos hacen comprender e interpretar de una forma más fiel y clara las palabras en un texto. Nos permite ver si la palabra ha evolucionado o ha cambiado fonéticamente o en su semántica. Ya vimos que era la fonética y ahora ya vimos que era la semántica. Ahora vamos a ver la etimología. Perdón. Vamos como haciendo esa escalera, ¿no? Para ir viendo las reglas gramaticales. Contexto histórico. El interés por el origen de las palabras se remonta a la antigüedad. Ya en la Grecia clásica, filósofos como Platón, Aristóteles reflexionaron sobre la naturaleza del lenguaje y la relación entre las palabras y las cosas. La etimología como una disciplina se desarrolló posteriormente y ha sido fundamental para la comprensión de la evolución de las lenguas y las culturas. Una manera de que dirigimos hacia el camino correcto respecto al significado de las palabras es analizando su etimología. Desentrañar una palabra para mirar su origen. Vamos a mirar el mismo ejemplo de etimología que viene del griego timos, que significa verdadero, real, auténtico. Apunta hacia la búsqueda del significado original, la esencia misma de la palabra. También tenemos que viene o es compuesta con logos, que traducida es como palabra, razón, estudio, representa la reflexión del análisis del lenguaje. Y por último, un sufijo, ia, es un sufijo que indica cualidad, acción de estudio. Por lo tanto, desde la raíz griega significa el estudio verdadero o significado o el estudio de origen verdadero de las palabras. Eso es lo que significa eh, etimología. Aquí tenemos otra palabra que nos va a ayudar. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, la palabra iglesia viene del griego eclesia, la cual se deriva de ek y kalein, que literalmente significa los llamados, kalein. Y de entre, ek, en otras palabras, la iglesia es un pueblo que ha sido llamado y convocado de entre el mundo para salir de él y rendirle una devoción especial a Dios. Eso es lo que significa la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Dios, hemos sido llamados a salir o de entre, escogidos entre el mundo y por Dios para darle una devoción. La palabra Biblia, esta es interesante. La palabra Biblia proviene del griego antiguo, específicamente de la palabra Biblia, que significa libros. Este término fue acuñado inicialmente para referirse a los libros sagrados. La raíz de la palabra griega es biblión, que significa libros o rollo. El camino de la palabra Biblia, del griego Biblia, que es un plural de biblión, que significa libros o rollos. De ahí fue al latín, Biblia, del griego, lenguas y en las lenguas occidentales a través del latín. El término se incorporó a las lenguas romances y germánicas, manteniendo su significado de libros, concepto de Biblia, biblión, biblioteca, también podríamos decir. Entonces, ha visto cómo ha transicionado y se ha adquirido y se ha conservado como el concepto de Biblia, de libros o de rollo o de biblioteca. La etimología va desde nombre de personas hasta nombre de lugares. Nombre de personas. Abraham.
tiene su etimología que significa padre de multitud o padre de nación. Esto Jehová contesta, me recuerda cuando la mamá de Samuel estaba orando y su nombre significa Jehová contesta. Isaac significa él se reirá. Jacob significa el que sujeta el talón o suplantador. José significa Dios aumentará o Dios añadirá. María significa amarga o rebelde. Jesús significa Dios salva o Dios con nosotros. Pedro significa roca o piedra. Juan significa Dios es misericordioso. Pablo significa pequeño y Sara significa princesa. Todos los nombres tienen un significado y tienen una etimología y nosotros podemos o deberíamos de estar viendo lo que significan. El Señor cambia algunos nombres en la antigüedad del Antiguo Testamento. Incluso en el Nuevo Testamento son cambiados algunos nombres y eso tiene un gran significado. Entre el pueblo judío, los nombres de sus hijos tienen un gran significado, depende de la etimología que ellos usan o la que tienen. Dan mucho significado a eso. Los nombres que nosotros tenemos tienen un significado. Todos nuestros nombres, todo aquel que lleve un nombre consigo, su nombre tiene un significado. Si usted no lo conoce, su nombre, no conoce el significado de su nombre, vaya y búsquelo etimológicamente. Va a encontrarle un significado a su nombre. Es necesario saber lo que significa nuestro nombre, también es necesario saber lo que significa los nombres de cada uno de los que comparten en la Biblia. También tenemos nombres de lugares como Jerusalén, o fundamento de paz o ciudad de paz. Sión se refiere a Jerusalén, simboliza la patria judía. Nazaret, fuerza o rama. Betavera, casa de pozo. Betania, casa de la alegría. Capernaum, pueblo de Nahum. Caná, cañas o reproducción. Belén, casa de pan o casa de las paneras. Jericó, ciudad de luna o ciudad de la luna en poder. Samaria, el que se cuida o el vigilante de la guardia. Damasco, ciudad de sangre o ciudad de Damasco. Lodebar significa sin pastos. Esto sugiere un lugar árido, sin recursos, donde la vida no es nada fácil. Lodebar, esa palabra me resuena mucho, Lodebar. Esas palabras, todas esas ciudades están en la Biblia y cada una de ellas tiene un significado muy importante y de todo trata de la etimología. También tenemos que hay dos palabras para la palabra palabra. Ya ustedes lo conocen eso, me imagino, logos y rema. La primera palabra griega traducida como palabra es logos, que se refiere principalmente a la palabra total inspirada de Dios y a Jesús, que es la palabra viva. Logos se encuentra en Primera de Juan 1:1, Lucas 8:11, Filipenses 2:16, Hebreos 4:12 y entre otros versículos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta es pues la parábola de la semilla y es la palabra de Dios. Lucas 8:11. También tenemos la palabra rema. Esa es interesante. La segunda palabra griega traducida como palabra es rema, que se refiere a la palabra hablada. Rema significa literalmente un anuncio individualmente, colectivamente o específicamente. Los ejemplos se encuentran en Lucas 1:38, 32, perdón, 3:2, 5:5 y Hechos 11:16. Entonces María, ese es el ejemplo. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esta palabra rema es muy usada como cuando decimos que tu palabra
se haga rema en mi vida, ¿verdad? La palabra logos fue con la que Dios creó las cosas, pero la palabra rema es la palabra directa hacia el hombre en estos casos específicos, como se dieron a algunas personas. Entonces acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo en hechos. Son palabras que fueron directamente dichas a las personas por el Señor. La palabra ortografía, tenemos la palabra ortografía. Es una palabra compuesta de dos. Vamos a ver su etimología. Es una palabra compuesta de ortos y grafo. La palabra ortografía viene del griego ortos, que quiere decir correcto, y de grafos, que significa escribir. Así que ortografía quiere decir escribir correctamente. ¿Sí? Eso es básicamente etimología y lo podemos hacer, lo tenemos que hacer para tener un buen significado y la historia de las palabras con las que la Biblia habló. Déjenme para un momento, lo hacemos o se hace mucho, especialmente cuando usted quiere leer el texto original, lo va a estar haciendo mucho. Entonces, en otra parte, tenemos, déjeme encuentro esta para que la pueda mirar y sea ilustrativo para usted. La palabra normativa, el principio gramatical que vamos a ver es normativa. La normativa habla acerca de la ortografía y la ortología. Estamos casi cerrando y vamos a ver si nos da tiempo. Vamos a ajustarnos al tiempo. La ortografía es una parte de la gramática que se ocupa de la forma correcta de escribir las palabras, cuyo principal uso es la comunicación con el texto original. La importancia de la ortografía es evidente. Vamos a hacer estos repasos rápidos. Ya usted ya conoce esto, ¿no? Cuando nosotros escribimos Dios con D mayúscula o D minúscula, que aparece constantemente en la Biblia, parece nada para ustedes que ya son muy estudiosos, pero hay personas que se acercan preguntando por qué está escrito o si se refiere al Espíritu Santo o no se refiere al Espíritu Santo. Y es la forma de la ortografía la que nos hace decir sí o no. Dios se escribe con D mayúscula cuando es el Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso, y Dios con D minúscula cuando se dirige a otros dioses o otras divinidades que son, pues, falsas o en general. Espíritu se refiere al Espíritu Santo y espíritu se refiere con minúscula, se refiere al espíritu del hombre. Santo se refiere a la realidad y condición de de la deidad, de nuestro Dios, de Jehová, Dios de los ejércitos. Eh, Está escrito así porque así es como está el estudio. Santo se refiere a la separación concedida por Dios. Entonces nosotros somos santos porque somos separados por Dios. Entonces también hay otras fonemas, ejemplos de fonemas, es decir, palabras que se pronuncian de la misma manera pero tienen un significado diferente. La diferencia entre 100 y 100 está basada en la ortografía, se pronuncian igual. 100 es el número y 100 es la parte de nuestra cabeza que está en medio de las orejas y entre medio de las mejillas, esta parte de aquí. Callado, hay que estar callado, significa silencioso, y callado también es el bastón, el callado del pastor. Valla que se refiere a una cerca, una barrera, y valla que también puede ser simplemente una exclamación, ¿verdad? Y puede ser una exclamación y el verbo que de tercera persona, bueno, eso. La cede, el verbo ceder, que significa a cuando una persona está cediendo, ya se está rindiendo, se está sometiendo, vamos a ir más rápido.
Y la sede es un lugar, ¿verdad? Donde tienes la sede ICAP, pues tiene sede en Zacapalco, Morelos. A ver, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. La versión Reina Valera 1960 tenemos este gran ejemplo, que es la parábola del rico y de Lázaro. Se habla de una gran cima que los separa, pero no se trata de una cima como si fuera un monte alto, sino se trata de un abismo profundo. La palabra cima con S es una cavidad en la tierra que se caracteriza por ser grande y profunda como un gran abismo. Una gran cima está puesta entre vosotros y entre vosotros, entre nosotros. ¿Ok? Eso es en la Reina Valera. En otras traducciones como la NTV ya aparece como un abismo, pero antes de que estas versiones salieran, teníamos esta complicación con una sola letra que hacía una gran diferencia. Cima con S y cima con C. Cima con C sí hace una función de un monte alto, pero cima con S está hablando de una profundidad, está hablando de un abismo. Eso se encuentra en Lucas 16, 26. La ortología, la rama de la fonética que establece las normas convencionales para la pronunciación de una lengua, correcta pronunciación de un idioma. La ortología es para la lengua hablada lo mismo que para la ortografía en la lengua escrita. La forma correcta de hablar es muy importante para nosotros. Muchas veces omitimos algunas letras en la pronunciación o colocamos otras. Antes de pasar con los ejemplos, tenemos que aclarar algo, que esto se debe muchas veces a que ni siquiera queremos hacerlo, sino que hemos crecido de esa forma. Ya hablamos de las ciudades, los lugares donde nos estamos criando, también nosotros cómo hablamos en casa y eso se va pasando a nuestras generaciones, ¿verdad? Entonces, en vez de nosotros de decir para todos, ¿cómo decimos? A todos. Estamos omitiendo no una letra, estamos omitiendo dos. Para todos. Para todos. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Viste? ¿Viste? ¿Vistes? ¿Por viste? ¿Compraste? ¿Por compraste? ¿Fuiste? ¿Por fuiste? Entonces, estas que acortamos las palabras no es una buena práctica y normalmente lo hacemos sin querer, pero a la hora de tratar de dar un mensaje nos va a ayudar mucho y entre más las practiquemos para no comernos las palabras, más claros vamos a ser al poder expresarnos. Y es fundamental que lo hagamos, sobre todo cuando vamos a estar de este lado de la audiencia, es importante que lo podamos hacer poco a poco. No significa que se habla de esto, no porque seamos perfectos en el hablar, se habla de esto porque es una necesidad que todos tenemos, mayormente para que podamos estar más capacitados. Entonces, eh, algunos tipos de puntuación y sus usos. Usted ya sabe todas estas cosas cuando nosotros lo hacemos constantemente, cuando texteamos o nos textean. Muchas veces no hacemos uso de todos estos puntos todas las puntuaciones, coma, punto y coma. También no lo hacemos cuando leemos, y más cuando leemos la Biblia. A veces leemos de corrido, no hacemos la diferencia entre la coma, entre el punto y coma, entre los dos puntos, ¿verdad? Esto pasa constantemente y se debe a que muchas veces
La lectura no es nuestro fuerte. De hecho, nos quedan 8 minutos. De hecho, esta parte de predicación y enseñanza muchas veces no la tomamos tanto en cuenta porque no estamos muy asociados con hacer todo esto. Nosotros ya hablamos, el trabajo ya lo han hecho otros por nosotros. Basta con ir a la computadora, basta con agarrar el teléfono y buscar y el trabajo parece que se hace solo. Seamos un poquito más diligentes con esto y aprendamos, ¿no? Hay veces que sí nos van a agarrar de carrera y tenemos que hacer uso de todas las herramientas que tenemos a la mano para apoyarnos, pero es necesario que nosotros podamos hacer esto en la escritura. Y de ahí vamos a detenernos, nos quedan 7 minutos. Ya los retaqué de información. eh, Yo voy a tratar de que usted ya tiene todo esto en el video. Puede ponerle pausa a cada una de las slides y de esa manera pues le queda todo transcrito de lo que hablamos. Entonces es mucha información. Ahora nos quedan 7 minutos. Que si alguno tiene preguntas, pues las podemos, si podemos contestarlas, lo hacemos con amor. Las que no podamos contestar, no se preocupe, las vamos a tratar de estar anotando o mándelas al grupo de WhatsApp y nos tomaremos el tiempo para hacerlo. Amén. Bien. ¿Algunas preguntas? Coloco aquí mi cámara que no los veo. Listo, no los veo, pero si alguien tiene preguntas está ahí. Acá. Listo, ya los veo. Estas diapositivas nos las van a mandar a Classroom porque de la clase pasada y de esta no nos han aparecido en Classroom.